Buenas a todos, vamos a hacer ejercicios ahora de la tabla de la distribución normal, ¿de acuerdo? Entonces, nos pide aquí, ¿qué probabilidad, el apartado A nos dice, ¿qué probabilidad hay de que la z sea menor a menos 1,73? Cuando nos vamos a nuestra tabla, que la dejamos adjuntada en el vídeo, en nuestra tabla el dato que nos da siempre va a ser, si miramos por ejemplo el 1,22, nos vamos aquí 1,22 y pone que da 0,8888. ¿Eso qué sería? La probabilidad de que z sea menor que 1,22, ¿vale? El dato que vemos aquí siempre es z menor que un número en positivo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante porque si os fijáis en el apartado primero nos dice z menor que un número en negativo. Cuando tengamos el número en negativo, el resultado no es el que vamos a ver aquí en la pantalla, en la tabla de distribución normal, de 0, para una normal de 0, 1, ¿vale? 0 en la media y 1 en la desviación típica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una transformación antes de mirar nuestro resultado en la tabla, ¿vale? Una transformación muy sencilla, que sería la siguiente. Diríamos, la probabilidad de que z sea menor que menos 1,73 es igual a, cuando lo tenemos en negativo, lo que vamos a hacer es 1 menos el resultado en positivo, z menor que 1,73, ¿vale? Cuando tengamos el número en negativo, para pasarlo a positivo, que es lo que nosotros buscamos aquí, es 1 menos ese resultado. Y esto sería igual a 1 menos z menor que 1,73, nos vamos aquí a la tabla, 1,73 nos da 0,9582. 0,9582. En la tabla acordaos que en la columna de la izquierda dice 1,73, en la columna de la izquierda buscáis donde pone 1,7 y luego tenéis que ir desplazando a la derecha, es 1,70, 1,71, 72, 73 por columna, ¿vale? Cada columna va avanzando en las centésimas. Entonces, hacéis la resta esta que nos daría 1 menos 0,9582 y esto resulta que da 0,0418, ¿de acuerdo? Aquí cuando veis este resultado lo que estáis diciendo es, más o menos es la distancia a la media medida en desviaciones típicas, ¿de acuerdo? Esto es una parte más teórica, entonces tampoco es importante, aquí vamos a aprender a hacerlo y ya está, pero bueno, porque sepáis lo que estáis calculando, más o menos es qué distancia hay a la media, ¿de acuerdo? Vamos a quitar este apartado y vamos con el siguiente, que es un pelín más complejo, porque tenemos la z metida en medio de dos números. Entonces, ¿cómo se hace cuando está metida entre dos números? Pues es la probabilidad de que z sea menor que el segundo dato, menos la probabilidad de que z sea menor que el primer dato, 0,62. A ver, aquí lo tenemos bien porque está este dato en positivo, este dato está en positivo y pone z menor que algo, pues ya está, se puede calcular directamente. Z menor que 1,34, nos vamos a la tabla, 1,3, 30, 31, 32, 33, 34, 0,9099. Y z menor que 0,62, nos vamos al 0,6 y 3 columnas a la derecha, 0,60, 61, 62, son 0,7324. Hacemos la recta y nos da, con la calculadora, 0,9099 menos 0,7324 y eso nos da 0,1775, ¿vale? O un 17,75%. Vale, vamos al siguiente y ya se complica un pelín más. Acordaos que estamos trabajando con una distribución normal de media 0 y desviación típica 1, que va a haber problemas en los que te va a decir la media es tanto y la desviación típica es tanto. Entonces tú, para resolver ese problema y poder usar la tablita esa que estamos usando, tendrás que tipificar, es decir, tendrás que restar, ya veremos cómo se hace en el siguiente problema, pero tendremos que restar la media, dividir entre la desviación típica y así conseguiremos ir a una normal 0,1, que es la con la que nosotros jugamos siempre para poder calcular. Vale, repetimos jugada. ¿Cómo calculamos la probabilidad de que z esté entre menos 1,2 y 1,2? Pues sería z menor que este dato, ¿verdad? Probabilidad de que z sea menor que este dato, menos la probabilidad de que
z sea menor que este dato, menos 1,2. ¿Sí? Z menor que 1,2 no tiene problema porque me voy a mi tablita de la distribución normal, 0,1, 1,2. 1,2 clavado en la primera columna, 0,8849. Menos z menor que un número negativo no se puede hacer. Entonces, ¿cómo se hacía esto? 1 menos y este número en positivo, ¿vale? 1 menos, si queréis lo ponemos, la probabilidad de que z sea menor que 1,2, ¿vale? ¿Sí? Si quiero z menor que un número negativo, es lo mismo que 1 menos z menor que ese número en positivo. Y esto me daría 1 menos z menor que 1,2, ¿cuánto sería? Z menor que 1,2, 1,2 me da 0,8849, es el que hemos calculado antes, ¿de acuerdo? Pues nada, 0,8849 menos 1 menos 0,8849, pues nada, abrimos la calculadora, 0,8849 menos, abro paréntesis, 1 menos 0,8849, cierro paréntesis, y esto nos da 0,7698, casi 0,77. ¿De acuerdo? Ya tendríamos este apartado hecho y ahora vamos al siguiente, a ver si se complica un pelín más. El siguiente problema nos dice que una persona adulta sana sigue una distribución, bueno, una población sana sigue una distribución de una media de 192 con una desviación típica de 12 de niveles de colesterol. Y nos pide cuál es la probabilidad de que una persona tenga más de 200. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que estudiar, es decir, primero, la probabilidad de que x sea mayor que 200, esto lo tenemos que pasar a nuestra tabla de distribución normal con media 0 y desviación típica 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que hay que hacer es, este 200 lo vamos a restar, a 200 le vamos a restar la media, que es 192, y le vamos a dividir la desviación típica. Lo vamos a dividir entre la desviación típica, que esto nos va a dar 200 menos 192 entre 12. Y eso nos da 0,66666. Vamos a redondear a 67. Una vez que hemos tipificado, que hemos pasado a nuestra distribución normal de media 0, desviación típica 1, pasamos de poner la x a la z, ¿vale? Así estamos indicando que ya estamos jugando con nuestra hojita. Acordaos que esa de 0 y 1, esa media 0, desviación típica 1, es la que nos permite buscar el dato aquí. Y ya podemos ir aquí a buscar probabilidad de que z sea mayor a 0,6667. Si os acordáis, el dato que tenemos aquí siempre es z menor que algo. Como aquí tenemos mayor, ¿qué tenemos que hacer? 1 menos, y le damos la vuelta a esto, z menor que 0,6667, ¿vale? Ahora buscamos aquí el dato, 0,6667, o sea, 0,66, pues nos metemos por aquí, 0,66, que está aquí, nos da 0,74, 0,7454 creo que era, 66, eso es. Pues nada, hacemos la resta y nos da 1 menos 0,7454 nos da 0,2546. Esa sería la respuesta del apartado A. O un 25,46% de probabilidad de que una persona se encuentre por encima de 200, ¿vale? Respecto a esa población. Y ahora podemos ir al siguiente apartado. Borramos este, que nos dice que tiene qué probabilidad hay de que una persona se encuentre entre 180 y 220. Pues nada, si os acordáis, para calcular esto era la probabilidad de que x sea menor a 220, es esta probabilidad de que x sea menor que esto, menos, ¿vale? Menos la probabilidad de que x sea menor que este, x menor a 180. Vale, ¿qué tenemos que hacer aquí en primer lugar? Tenemos que tipificar otra vez. Sería x menor a 220, que hacemos menos la media entre la desviación típica. Y aquí con el 180 igual. 180 menos la media entre la desviación típica. ¿De acuerdo? Calculamos cuánto nos da. 220
menos 192, que son 28 entre 12, y eso nos da 2,33. Z menor que 2,33. Acordaos que cuando tipificamos ya cambiamos de la X a la Z. Y aquí igual, 180 menos 192 son menos 12 entre 12 es menos 1, ¿verdad? Menos 1. Z menor que menos 1. Vale, y ahora, Z menor que 2,33 se puede calcular. Sí, lo tenemos aquí. En nuestra tabla siempre tenemos Z menor que un número. Buscamos el 2,33, 2,3, 30, 31, 32, 33. Y eso es 0,9901. Menos Z menor que menos 1. En la tabla no tenemos Z menor que un número negativo. Entonces, cuando tenemos un número negativo, ¿cómo lo pasamos a positivo? 1 menos, la probabilidad de que Z sea menor que 1, ¿vale? Pasamos esto a positivo haciendo 1 menos ese resultado, ¿ok? 0,9901 menos 1 menos Z menor que 1, buscamos el 1 que nos da 0,8413. 0,8413, ¿vale? Y ya hacemos toda esta operación que nos va a dar 0,9901 menos, abro paréntesis, 1 menos 0,8413, cierro paréntesis, y esto nos da 0,8314. Y ya habríamos terminado el ejercicio, ¿vale? El apartado B ya lo tendríamos. Estos problemas son un poquito extraños, los de tipificar, pero en cuanto le pillas un poco el truco, siempre lo mismo, es el dato que estás buscando menos la media entre la desviación típica. Y una vez que lo tienes, tienes que fijarte que para buscarlo en tu tabla de distribución normal 0,1, tienes que ver si te pone Z menor que un número. Si te pone eso, lo calculas. Si te pone Z mayor que un número, pues como tú no puedes buscar Z mayor, ¿qué haces? 1 menos y pones Z en menor, le das la vuelta al palo. Si te lo pones en negativo, 1 menos y el número en positivo. Y así ya está, ese es el cambio que tienes que hacer. Y si te lo pones con Z mayor, por ejemplo, Z mayor y el número en negativo, ¿vale? Pues teníamos que hacer doble cambio. Para que esto pasara a ser menor, ¿qué teníamos que hacer? 1 menos y 1 menos y así. Z menor que menos 1,4, ¿verdad? Y luego, ¿qué tendríamos que hacer? Para que esto pudiera ser positivo, tendríamos que volver a darle la vuelta al número. Entonces, como le das la vuelta dos veces, cuando le das la vuelta dos veces, es decir, cuando el número tienes que pasarlo de mayor a menor el signo y de menos a más, como son dos cambios, se queda exactamente igual. Puedes poner Z menor que 1,4. Te va a dar lo mismo aquí que aquí, ¿vale? Y ya estaríamos. Vamos con el siguiente problema. Vamos ahora con un problema de probabilidad que vamos a tener que tipificar, ¿de acuerdo? Nos dice que una persona tiene un 2% de probabilidades de ganar un sorteo diario, de la 11 o de Bonoloto o lo que sea. Si tiene un 2% de probabilidades de ganar, tiene un 98% de perder, ¿de acuerdo? Y nos dice que vamos a estudiar qué sucede en 60 ocasiones que va a jugar esta persona. Y nos dice, oye, ¿qué probabilidad hay de que sea superior a 20 el número de casos de éxito? Es decir, ¿qué probabilidad hay de que gane más de 20 veces el sorteo? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que nosotros no tenemos que pasar esto a tipificación, tenemos que pasarlo a la distribución normal, de media 0, de desviación típica 1, cuando tengamos estos casos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber calcular la media, que la media se hace haciendo n por p, y tenemos que calcular la desviación típica. La desviación típica es la raíz cuadrada de n por p por k. Entonces, la media, ¿cuánto nos da? N por p, que sería 60 por 0,02, que nos va a dar 1,2, ¿vale? 60 por 0,02, que eso da 1,2, pues lo ponemos aquí. La media es 1,2. Y la desviación típica sería la raíz cuadrada de 60 por 0,02 por 0,98, ¿de acuerdo? Que esto nos va a dar raíz cuadrada de, abro paréntesis, 60 por 0,02 por 0,98, nos va a dar 1,0844. La desviación típica, 1,0844.
Vale, entonces ahora ya podemos hacer la tipificación, que sería decir la probabilidad de que x sea superior a 20, pero mirad una cosa, no vamos a poner 20 en este caso, vamos a poner 20,5. ¿Por qué? Porque para acertar más de 20 veces sería acertar 21 veces. Entonces, para cuando tenemos esos casos en los que la variable es discreta, es decir, que van de uno en uno, una persona, dos personas, tres personas, gana un sorteo, dos sorteos, tres sorteos, no puede ganar 1,5 sorteos, no puede haber 1,5 personas. Cuando suceda eso, vamos a poner, para evitar errores, que la x sea superior en lugar de 20 a 20,5. ¿De acuerdo? Ponemos esto y se haría de la siguiente manera. La probabilidad de que x sea superior a 20,5, para tipificarlo, le restamos la media, que la media era 1,2, y se divide entre la desviación típica, que es 1,0844, ¿vale? Esto nos va a dar la probabilidad de que z sea mayor a 20,5 menos 1,2, y lo que nos da entre 1,0844. 17,79, ¿vale? O 17, redondeando se nos quedan 17,8. Vamos a redondear mejor a 17,8. Vale. Probabilidad de que z sea mayor que 17,8. ¿Cómo se hacía esto? Nosotros en la tabla no podemos encontrar z mayor que un número. Siempre encontramos z menor que un número. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para poner el menor, vamos a hacer 1 menos la probabilidad de, y ya giramos el signo, z menor que 17,8, ¿vale? Y ahora ya nos vamos a nuestra hojita de la distribución 0,1, que nos dice que nosotros tenemos que buscar el 17,8. Si os fijáis, los números nada más que llegan hasta el 3,99, y ya el 3,99 da 0,99997. Entonces, ¿qué significa eso? Que el 17 ni siquiera está en la tabla. ¿Por qué no está en la tabla? Porque ya va a ser un número tan sumamente grande, cercano a 1, seguramente de 0,9999999, es decir, no sabemos cuánto va a dar, pero algo así, muy cerca de 1. Pues nada, 1 menos casi 1, pues podemos poner 0, o si queréis podemos poner 0,000001, con un montón de ceros. Prácticamente la tendencia es que es imposible. Es un error estadístico prácticamente que tú puedas ganar un sorteo que solamente ganas un 2% de veces. Es casi imposible que de 60 ocasiones en las que se va a jugar tú lo ganes 20. ¿De acuerdo? Esto es como al que le toca la lotería muchas veces. Es raro que te toque muchas veces la lotería. ¿Vale? Pues ya hemos terminado. Bueno, en este apartado ahora nos dicen que calculemos la probabilidad de que z sea menor que un número desconocido y nos dé 0,9969. Pues simplemente nos vamos a nuestra tabla de distribución normal con media 0 y desviación típica 1 y tenemos que buscar qué dato da 0,9969, porque acordaos que los datos que aparecen aquí en esta tabla siempre son los de z menor a un número, tal cual está aquí. Pues nada, buscamos 0,9969, que lo tendremos que tener por aquí. A ver. Aquí está. Este dato es el de 2,71234, 2,74, ¿vale? Probabilidad de que z sea menor que 2,74 es 0,9969, ¿vale? Por tanto, la K en el primer apartado valdría 2,74. Simplemente sería esto, irnos a la tablita y encontrarlo. Vamos ahora al siguiente. Probabilidad de que la z esté entre menos K y K. ¿Esto cómo era? Esto era la probabilidad de que z sea menor que K, la probabilidad de este dato, menos la probabilidad de que z sea menor que este de aquí, ¿vale? Z sea menor que menos K. Y eso nos tiene que dar 0,985. Acordad que cuando esto que hemos hecho aquí es cuando un número nos da comprendido entre dos datos, siempre es z menor que este de aquí, menos z menor que este de aquí. Vale, z menor que K, de eso de momento no hace falta poner nada, z menor que K, menos z menor que menos K. ¿Qué hay que hacer con esto? Acordaos que z menor que un número negativo no se podía hacer. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Para pasarlo a positivo, para esto ponerlo en positivo sería
1 menos z menor que k, ¿vale? Seguimos. Esto lo copiamos igual, la probabilidad de que z sea menor que k menos 1 menos la probabilidad de que z sea menor que k, ya la podemos calcular, ¿verdad? Ya estaría bien, ¿verdad? Entonces esto va entre paréntesis, perdón, menos 1, que lo dejamos igual, y menos, que es más la probabilidad de que z sea menor que k. Y eso es 0,985. Ahora, ¿qué hacemos? Si os fijáis, tenemos la probabilidad de que z sea menor que k más la probabilidad de que z sea menor que k. Tenemos dos veces esa probabilidad. Podemos poner dos veces 2 por la probabilidad de que z sea menor que k. Y el menos 1 lo pasamos positivo para acá. 1 más 0,985. Vale, esto nos da 1,985 y el 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. La probabilidad de que z sea menor que k es igual a 1,985 entre 2. Calculamos eso con calculadora. Probabilidad de que z sea menor que k es igual a 1,985 entre 2 nos da 0,9925. Y ahora simplemente ya lo tenemos como a nosotros nos gusta, que es z menor que un dato desconocido k, nos tiene que dar 0,9925. Buscamos el 0,9925 en nuestra tabla, que lo tenemos que tener por aquí, 9925. Aquí lo tenemos, y ese dato es el 2,43. La probabilidad de que z sea menor que 2,43 es 0,9925. Pues ya tenemos cuánto vale la k en el segundo apartado, 2,43. Y ya habríamos terminado el ejercicio.